Mi mejor amiga dijo que fue un accidente con mi perro, pero lo que descubrí después me hizo entender que nunca fue un error. Si tuviera que ponerle un nombre a todo lo que vino después, sería el momento en el que entendí que la traición no siempre llega como un golpe, a veces llega envuelta en una voz familiar diciendo lo siento. Antes de eso, mi vida era simple. No perfecta, pero sí estable. Tenía mi pequeño departamento, mi rutina, y a Bruno. Bruno no era solo mi perro. Era mi ancla. Un mestizo de orejas caídas, ojos grandes y esa manía de seguirme incluso al baño como si temiera que desapareciera. Lo adopté en un momento en el que apenas podía sostenerme emocionalmente, y, de alguna forma, él hizo que todo fuera más llevadero. Cada vez que sentía que el mundo se volvía demasiado pesado, él estaba ahí, apoyando su cabeza en mi pierna, recordándome que todavía había algo bueno. Y también estaba Valeria. Mi mejor amiga desde hacía años. De esas personas que conocen tu historia sin que tengas que explicarla. Había estado conmigo en momentos importantes, incluso cuando adopté a Bruno. Fue ella quien me ayudó a elegir su nombre, quien se reía cuando él intentaba saltar sin lograrlo. Confiaba en ella. No lo dudaba. Por eso, cuando tuve que viajar por trabajo durante 3 días, no lo pensé demasiado. Cuídalo como si fuera tuyo, le dije, medio en broma, medio en serio. Ella sonrió. Esa sonrisa que ahora recuerdo demasiado bien. Sabes que sí. En ese momento todavía no entendía lo que realmente estaba ocurriendo. Le dejé instrucciones detalladas. Horarios de comida, paseos, incluso el peluche que siempre llevaba consigo para dormir. Puede sonar exagerado, pero Bruno tenía sus rutinas, y yo sabía que romperlas lo ponía nervioso. Valeria se rió un poco. Relájate, no es un bebé. Pero aún así aceptó todo. Oh, eso creí. El primer día, me mandó fotos. Bruno en el sofá, Bruno en el parque, Bruno con esa cara de siempre. Me tranquilizó. Pensé que todo estaba bien. El segundo día, menos mensajes. Y el tercero, silencio. Recuerdo que lo noté, pero me convencí de que estaba ocupada. No quería ser esa persona que controla todo. No quería parecer paranoica. Pero había algo. Una incomodidad pequeña, casi imperceptible, que se instaló en mi pecho. Como un susurro que no lograba entender. Decidí no decir nada, todavía. Cuando regresé, fui directo a su casa a recoger a Bruno. Llevaba horas imaginando cómo saltaría al verme, cómo movería la cola como si el mundo entero dependiera de eso. Pero cuando Valeria abrió la puerta, algo no encajaba. Su expresión. No era alegría. No era normalidad. Era tensa. Tenemos que hablar, dijo. Y en ese instante, lo sentí. Ese vacío raro en el estómago. Ese silencio interno que aparece antes de que algo se rompa. ¿Dónde está Bruno? Ella bajó la mirada. Fue un accidente. Es curioso cómo una frase tan simple puede destruirte por dentro. No entendí al principio. Mi mente se negó a procesarlo. ¿Y qué quieres decir con accidente? Su voz tembló un poco. O tal vez lo imaginé. Se escapó, abrí la puerta y salió corriendo, intenté alcanzarlo pero... Esa palabra se quedó flotando en el aire como algo incompleto. Lo que descubrí después me dejó helada. Porque algo en su historia no encajaba. Los tiempos, los detalles, la forma en la que evitaba mirarme. Y fue ahí cuando empecé a hacerme preguntas que no quería responder. Pero decidí no confrontarla. No todavía. Porque si algo estaba mal, necesitaba saber hasta qué punto. Y lo que hice después fue algo que ni siquiera yo pensé que sería capaz de hacer. Pero esa parte, todavía no estás listo para escucharla. Durante los días siguientes, dejé de llorar. No porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque algo dentro de mí cambió de lugar. Era como si toda esa angustia, toda esa desesperación, se hubiera comprimido en algo más frío, más denso. Más claro. Fue en ese momento cuando dejé de buscar consuelo, y empecé a buscar respuestas. Al principio, todo fue silencioso. Volví a escribirle a Valeria como si nada hubiera pasado. Incluso fingí entender su versión. Le dije que no la culpaba, que esas cosas podían pasar. Recuerdo cómo tardó unos segundos en responder, como si no supiera cómo reaccionar ante mi calma. Eso me confirmó algo. El primer movimiento siempre es observar. Pasé por su edificio una tarde, sin avisar. No subí. Me quedé en la acera de enfrente, apoyada en un poste, mirando. Esperando. Analizando. No sabía exactamente qué buscaba, pero sabía que algo no encajaba. Y entonces lo vi. Un hombre salió de su edificio. No lo conocía. Llevaba una correa en la mano. Vacía. Pero lo que me hizo detener la respiración no fue eso. Fue la mancha. Un rastro tenue, seco, oscuro, en la tela clara de su pantalón. Como si hubiera sido limpiado a medias. En ese momento todavía no tenía pruebas. Pero empecé a entender que esto no era un simple descuido. Decidí no acercarme. No todavía. Esa noche, revisé cada mensaje que Valeria me había enviado. Las fotos. Los horarios. Los detalles que antes parecían insignificantes. Y ahí fue cuando todo empezó a tener sentido. Las fotos del segundo día no eran del segundo día.
El reflejo de la ventana mostraba una luz distinta. La sombra de Bruno no coincidía con la hora en la que supuestamente la tomó. No era algo evidente. Pero era suficiente. Ya no quería explicaciones. Quería equilibrio. Si lo que había vivido tenía un nombre, lo que venía después también. Venganza. A partir de ese punto, cada paso fue calculado. Primero, reconstruí la línea de tiempo. Llamé a la clínica veterinaria más cercana a su casa, fingiendo ser su prima. No tardaron en confirmarme que sí, que había llevado a un perro, pero no estaba vivo cuando llegó. No sentí nada al escuchar eso. Ni rabia. Ni tristeza. Solo una certeza. Luego hablé con el portero de su edificio. Le llevé café, sonreí, hice preguntas casuales. Me contó que el accidente no había sido en la calle. Había sido dentro del departamento. Pero lo más interesante no fue eso. Fue que no estaba sola. El hombre de la correa. Todo encajaba demasiado bien. Así que empecé a construir algo más grande. No la enfrenté. No levanté la voz. No pedí explicaciones. En cambio, me acerqué más. Le propuse salir. Reírnos como antes. Recordar viejos tiempos. La observé relajarse poco a poco, convencerse de que yo había aceptado su versión. Y entonces, empecé a mover las piezas. Contacté a una conocida en común. Alguien que confiaba ciegamente en Valeria. Le conté, con cuidado, fragmentos de la historia, pero no todos. Solo lo suficientes para sembrar duda. Después, envié de forma anónima las imágenes con los errores de tiempo. No acusé. No señalé. Solo dejé que las preguntas crecieran. Mientras tanto, investigué al hombre. Resultó ser alguien con antecedentes por negligencia con animales. No era un secreto, pero tampoco algo que Valeria hubiera mencionado nunca. Curioso, ¿no? El golpe final no fue inmediato. Porque entendí algo importante. Destruir a alguien no se trata de un solo momento, sino de quitarle, poco a poco, todo aquello que cree seguro. Su círculo empezó a cambiar. Las miradas. Los silencios incómodos. Las preguntas indirectas. Yo seguía ahí, a su lado, como siempre. Sonriendo. Esperando. Porque aún faltaba la parte más importante. La que realmente iba a romperla. Y cuando finalmente decidí hacerlo, todo estaba listo. Pero lo que ocurrió ese día, ni siquiera yo lo había previsto del todo. Y créeme, eso lo cambió absolutamente todo. El día que todo terminó, no hubo gritos. Eso fue lo primero que me sorprendió. Siempre imaginé que, si llegaba a enfrentarla, habría lágrimas, explicaciones desesperadas, tal vez incluso una disculpa que llegaría demasiado tarde. Pero cuando finalmente la miré sabiendo todo, no sentí esa necesidad. Porque ya no necesitaba escucharla. Había algo mucho más fuerte que una confesión. La certeza. La cité en una cafetería tranquila. Un lugar neutro, sin recuerdos. Cuando llegó, sonrió como siempre, aunque sus ojos ya no tenían la misma seguridad. Algo en su mundo ya estaba fallando, y ella lo sabía. Se sentó frente a mí, jugando con la taza, evitando sostenerme la mirada demasiado tiempo. Y ahí fue cuando entendí que el proceso ya había comenzado mucho antes de ese momento. He estado pensando mucho en Bruno, le dije, con voz estable. Vi cómo su cuerpo se tensó apenas. Yo también, lo siento tanto. La dejé hablar unos segundos. No por respeto, sino porque necesitaba que sintiera que aún tenía control. Luego saqué mi celular. No hice ningún gesto dramático. Solo lo deslicé sobre la mesa, hacia ella. Primero, las fotos. Las inconsistencias. Los reflejos. Después, el registro de la clínica veterinaria. El silencio empezó a volverse pesado. Y finalmente, la pieza que terminó de romper todo. El testimonio del portero. No tuve que decir nada. Fue en ese momento cuando su rostro cambió. No fue inmediato. Fue lento, como si cada capa de mentira se fuera cayendo una por una. No fue así, murmuró, pero ni ella misma parecía convencida. Y ahí fue cuando decidí hablar. Y no cerraste la puerta, dije, mirándola directo. Estabas distraída. Él estaba ahí. Y Bruno. No terminé la frase. No hacía falta. Sus ojos se llenaron de algo que no era exactamente culpa, era miedo. Porque ya no estaba controlando la historia. Fue un accidente, insistió, pero ahora sonaba más débil. Y entonces le dije algo que llevaba días guardando. Lo sé. Esa palabra la descolocó más que cualquier acusación. Porque ahí estaba la verdad que ella no esperaba. No la estaba destruyendo por el accidente. La estaba destruyendo por lo que hizo después. Por mentir. Por manipular. Por intentar borrar a Bruno como si fuera un error incómodo. Por elegirse a sí misma, incluso en ese momento. Y ahí fue cuando todo lo demás empezó a caer. En los días siguientes, su círculo terminó de romperse. La duda se convirtió en certeza para los demás. Nadie quería estar cerca de alguien que podía ocultar algo así. El hombre desapareció primero. Luego, sus amistades empezaron a tomar distancia. No hubo escándalo público, ni humillación exagerada.
Solo algo mucho más real. El aislamiento. La pérdida de confianza. La mirada distinta de todos. Y eso pesa más de lo que la gente cree. Pero el verdadero giro fue algo que ella nunca supo. Yo ya sabía la verdad antes de que me dijera fue un accidente. Porque una vecina del edificio me había escrito el segundo día. Había escuchado el golpe. Había escuchado el silencio después. Y había visto cómo tardaron demasiado en reaccionar. Desde ese momento, algo en mí ya había empezado a cambiar. Todo lo que hice después no fue impulso. Fue decisión. Con el tiempo, entendí algo que no esperaba. Esto nunca se trató solo de Bruno. Se trató de lo que yo estaba dispuesta a tolerar. Antes, habría dudado de mí. Habría buscado justificarla, proteger la relación, minimizar lo ocurrido. Ahora no. Ahora entiendo el valor de poner límites, incluso cuando duele. Incluso cuando significa perder a alguien que creías parte de tu vida. Hoy mi vida es más silenciosa. Pero también más honesta. A veces todavía siento el vacío cuando llego a casa. A veces incluso creo escuchar sus pasos detrás de mí. Pero ya no hay confusión. Y eso vale más de lo que pensé. Al final, no fue la venganza lo que me cambió, fue darme cuenta de que merecía algo mejor. Ahora quiero preguntarte algo. Si alguien destruye algo que amas y luego te miente mirándote a los ojos, ¿merece comprensión o consecuencias? Si llegaste hasta aquí, me gustaría leerte. Dale like, comenta qué habrías hecho tú y sígueme para más historias como esta. Suscríbete y dale compartir para más historias.